pasando a otra latitud y a nuestro segundo tema, eh, a mitad de semana, el miércoles más específicamente, el Senado de México aprueba lo que se llamaba el Plan B, que de alguna forma se entiende en el contexto mexicano que es la reforma electoral, una reforma que ciertamente ha traído muchísima controversia en las últimas semanas y que ciertamente activan la alarma de lo que podría ser un ataque contra la propia integridad del INE, el Instituto Nacional Electoral, una de las piezas más importantes de la institucionalidad eh, mm, electoral en México y que de alguna forma tuvo una gran implicación en la opinión pública. Y me gustaría un poco de arranque tu valoración de esta reforma y qué pudiera traer consigo. O sea, evidentemente también hay una contestación muy fuerte por parte de la oposición, principalmente del PRI y el PAN, bueno, han elevado su voz no tan solo en la propia sesión legislativa, sino también hablan de una eventual impugnación en la Corte, en la Corte Suprema de la Así es. Nación. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Qué pudiera traer consigo? ¿Qué impacto podría tener esta reforma en el contexto mexicano, que vemos que, bueno, ciertamente hay una clara vocación de continuidad en el poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, Marisabel? Sí. Sabes que estaba revisando por los dos casos que son extremadamente importantes, sobre todo para lo que estamos hablando, que es de la erosión democrática en la región. Y em, uno de nuestros compañeros en el grupo de investigación al que estoy afiliada, que es la PAC, bueno, varios de ellos están en México. Y el problema es cuando uno ve estos pasos que se toman y que uno siente que uno está viendo una película repetida, ¿no? Yo creo que, y aquí voy a hablar como en términos generales, em, la erosión democrática no ocurre como un hecho, eh, es decir, que nosotros podemos de la noche a la mañana decir, hasta aquí estamos hablando de democracia a partir de ahora. Estos son procesos incrementales y cuando tú vas minando la capacidad de las instituciones para tener autonomía, para poder tomar decisiones y sobre todo para generar confianza, bueno, tú estás en presencia de una derrota desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Y yo me pregunto hasta qué punto eh, yo veo el apoyo desde el punto de vista popular que tiene el presidente López Obrador y es sólido, consistente. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿de qué manera hay una valoración de esto que yo estoy hablando, que son las instituciones, los arreglos institucionales, eh, desde la perspectiva de la ciudadanía? Esa es una pregunta que yo me hago. No solamente por el caso mexicano, digo en general. Claro. Sí, claro, Eh, y es allí donde cabe digamos, la pregunta, ¿no? O sea, porque vemos que ha habido una especial insistencia, ha habido, de hecho, finalizando el año 2022, hubo una importante demostración por parte de la propia ciudadanía en defensa del INE y lo que el INE significa y ha significado en los últimos lustros para la historia política de México. En ese sentido, pues, digamos, las preocupaciones son totalmente legítimas. Y me gustaría un poco en ese contexto, Manolo, vimos que también esta propia propuesta eh, tiene una implicación, muchos comentan, de hasta 6.000 despidos en el propio INE. mm, Estamos hablando que esto también tiene un correlato con respecto a la propia forma de cómo llevar a cabo las próximas elecciones. Entendemos que para este año hay dos elecciones previstas, la del Estado de Coahuila, Estado de México y Coahuila, pero más allá de eso, estamos hablando también de la potencial elección venidera presidencial en la que está más que planteada la posibilidad de una reelección del propio López Obrador. En ese contexto, ¿cuál es tu valoración sobre esta reforma que ha sido tan bu- controversial en México, Manolo? bueno, lo primero,
recordar por qué se llama Plan B, ¿no? Plan B porque hubo un plan inicial que el presidente no pudo llevar a cabo porque no tenía una mayoría suficiente en el Congreso, que era una reforma constitucional. Entonces se optó por una vía de legislación ordinaria que pudiera ir desmantelando aspectos que ahora citaré del propio sistema electoral, ¿no? Y que, como se acaba de decir muy bien María Isabel, son pasos que pueden estar sometidos y que de hecho van a estar sometidos a contencioso, ¿no? Es decir, que va a haber recursos ante el Tribunal Supremo, sin duda alguna, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esta reforma? Bueno, la reforma pues, básicamente se centra básicamente, ¿no? en el organismo electoral, ¿no? en reducir enormemente la capacidad del Instituto Nacional Electoral, que dicho sea de paso, es una institución modélica, o sea, tiene un reconocimiento internacional absoluto y de tal manera que las elecciones que se han producido en México bajo la tutela del actual INE y de su predecesor que se llamaba el IFE, el Instituto Federal Electoral, las elecciones han sido todas absolutamente limpias. No ha habido ningún caso, ninguna demanda de un contencioso, de un fraude electoral, etcétera. No ha habido en absoluto, ¿no? O sea que en términos además de la dimensión electoral de la democracia, la democracia, es decir, de la variable electoral de la democracia, México casi es un país modélico, ¿no? O sea, probablemente el quiebre que se dé en esa dimensión es que tiene una relativamente baja tasa de participación electoral. Pero como decía, ¿qué hay detrás de esto, no? Yo creo que hay dos elementos que son uno que es muy difícil de valorar, más que de valorar, de medir, que es la obsesión del presidente, de López Obrador, ¿no? Es decir, López Obrador, él odia, literalmente odia al aparato electoral mexicano por el supuesto, para él, fraude electoral que hubo en las elecciones presidenciales del año 2006, en las que el candidato del PAN, Calderón, le ganó por medio punto porcentual, ¿no? Entonces, desde entonces hay una obsesión de López Obrador contra toda la maquinaria electoral. Segunda cuestión, en el ámbito de digamos, del ideario, el ideario práctico de López Obrador. López Obrador es un hombre que dice que busca la austeridad, ¿no? Y dentro de esta búsqueda de austeridad, la reforma va guiada con un supuesto ahorro de varios cientos de millones de dólares en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que dice que López Obrador considera que son superfluos. Bueno, eso también es algo muy caprichoso porque la democracia sabemos que es cara y organizar unas elecciones bien, pues cuesta dinero. Pero la segunda cuestión, que es más, si se quiere, más politológica, tiene que ver con el hundimiento del sistema de partidos en México, ¿no? Es decir, ahora mismo el panorama mexicano y esto va a tener que ver, creo que con lo siguiente que vamos a hablar, es desolador, ¿no? El PRI, tras la salida de Peña Nieto, quedó fuertemente tocado y ahora el PAN lo está también. Lo está después también de que esta semana hemos contemplado como una sentencia en Washington, en Nueva York. No, ahora, Nueva York. Sí, sí. en Nueva York, Ujú. ha dejado fuera de juego al que prácticamente era el número 2 del gobierno de Calderón, con una acusación de corrupción, de vinculación con el narcotráfico, bueno, de malas prácticas, etc. Todavía no hay sentencia en el sentido de que no sabemos cuánto le van a condenar, pero se supone que puede estar 20 años en la cárcel. Claro, nos referimos exacto, al secretario. Bueno, entendemos que en México también, al igual que en Estados Unidos, el ministro se le llama secretario, secretario de Es, Seguridad Pública de exactamente, ¿no? Calderón y Entonces, bueno, Genaro con esto. García Luna. Exacto. Entonces, el PAN está tremendamente debilitado. Es decir, esto quiere decir que hay un partido, nada más, que es el partido Morena, ¿no? Es decir, el partido del Sí. presidente. Y esto, en un escenario de debilitamiento de los organismos electorales, es muy peligroso, porque es replicar
lo que se daba con la época del PRI. Es decir, que eran elecciones, en México se pasó 50 años eligiendo, pero eran elecciones que no eran competitivas porque se sabía perfectamente quién era el ganador. Y lo que se ha avanzado en México en los últimos, precisamente en los últimos veintitantos años, que es velar por la verdadera competencia, pues esto se va a eliminar y Andrés Manuel López Obrador, que ha sido criado y ha sido educado en la tradición priista, ¿no? Desde el PRI de los años 70 y de los años 80, pues lo que quiere es replicar ese modelo. Sí, que es un modelo ciertamente con aspiración hegemónica y que obviamente Así en el es. plano de cultura política tiene un profundo talante antidemocrático y de desprestigio a cualquier forma de disidencia que no esté alineada de alguna forma a la disciplina partidaria, ¿no? Cosa que hace temer muchos aspectos que también recuerdan elementos abiertamente antidemocráticos que han estado presentes en esos tiempos de largo dominio del PRI, sobre todo en el siglo XX en México. Y en este Eh, contexto, pues, Xavi, sí. antes de que pasemos al próximo, y hay algo que a mí me llama la atención dentro de su propio partido, hay quienes se oponen a esa medida. Entonces, ese es el problema, ¿no? Hay conciencia de que este es un paso que puede cambiar el sistema, ¿no? Entonces, lo que se ha avanzado, el peligro es que va a haber un retroceso que va a ser mucho más, las consecuencias van a ser mucho peores. Entonces, esa es la frustración que se nota en algunos, que esto se puede prevenir. No sé, una pregunta para Manolo, no sé si será posible pensar que en el Supremo esto se pueda detener, porque depende, eso va a tener que ser sometido a una dura prueba, ¿no? Por Claro, parte del más alto. yo soy muy pesimista porque lentamente Andrés Manuel López Obrador también ha ido controlando el Supremo, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor la reforma electoral para las elecciones de Coahuila y del Estado de México no llega, pero yo creo que sí que va a llegar para las elecciones del año que viene, las elecciones generales, diríamos, las elecciones presidenciales Ujú. Ujú. y del Congreso. En todo caso, Lamentablemente. sí, en todo caso, vamos a seguir tocando este tema porque evidentemente va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas y eventualmente también podría ser tema en el cual pudiéramos volver y examinar sus implicaciones, sus antecedentes y sobre todo evaluarlos también en esa clara intención de ir poco a poco abarcando cada vez más y politizando y clientelizando la administración, el aparato burocrático por una parte, pero por otra parte lo que tiene que ver con el poder, bueno, no sería poder electoral porque ese es el caso de Venezuela, pero Sí, sí por la lo rama menos en electoral. el caso del árbitro electoral Pero en Xavi, México. sí, pero Xavi, si te das cuenta, esto también, aparte de la obsesión compulsiva que tiene Andrés Manuel López Obrador, esto también se da porque hay un escenario proclive para ello. Es decir, Exacto. los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI, a que podrían haber supuesto los gobiernos del PAN, tanto de Vicente Fox como de Calderón, que habían representado la renovación de la clase del poder político en México después de un periodo de 70 años de dominio del PRI, y luego la alternancia otra vez con el gobierno de un PRI que podría haberse de alguna manera reformado, no fue así. Entonces, estos dos gobiernos, los gobiernos panistas y el gobierno del PRI, han verdaderamente han cavado una fosa en la que se han enterrado estos partidos políticos. Y ahora mismo tenemos un sistema de partidos prácticamente que ha desaparecido en México y que contribuye a lo que hablábamos, a lo que María Isabel hablaba al principio, y es este deterioro galopante de la democracia, en este caso en México. Sin duda alguna. Pero bueno, como decíamos, podemos volver más adelante sobre esto a medida que vayan desarrollándose los acontecimientos y sobre todo ver cuál podría ser las reacciones que pudiera llevarse a cabo en México, un país tan importante, una democracia tan importante para todo el Así resto es. de la región y sobre todo para Centroamérica. Llegaste hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio.
subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.